Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue su Cristo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. ¿Okay? Y ya vimos que había muchas falacias lógicas que algunos agnósticos y ateos cometen cuando están ahí tratando de hablar contra la verdad sobre Jesucristo y su evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué no se dan cuenta ellos mismos que están cometiendo sofismas lógicas? ¿Sí? Y la razón es porque su cosmovisión es diferente de lo de nosotros. Su cosmovisión, ¿qué significa eso? Cosmovisión. Puedes pensar que su vista mundial, su visión mundial, las convicciones que ellos tienen para que puedan entender el mundo, ¿sí ven? Una cosmovisión es un grupo de presuposiciones que no son probadas por ciencia empírica o ciencia natural, es decir, ciencia como dicen la gente hoy en día, ¿sí? Usada para interpretar la experiencia que alguien tiene, ¿sí? Es el base de su razonamiento. Por ejemplo, hay una cosmovisión que es utilizada para cada persona cuando ellos están interpretando una evidencia empírica que ellos tienen, un dato, ¿sí? Entonces tienes el dato y lo que piensas de eso es afectado por su cosmovisión, ¿sí? Entonces, si su base es malo, su razonamiento sería malo, ¿sí? Y eso es el problema con ellos. Entonces, cuando ellos cometan una falacia lógica, no se dan cuenta de eso porque según su cosmovisión, ¿okay? Eso es lógico. ¿Sí? Eso es el problema. Por eso las falacias son muy persuasivas, ¿sí? Persuade a muchos porque suena bien, pero no es sana doctrina, como vimos. Y para que sepas, hay realmente dos cosmovisiones y ya, solamente dos. De Dios, la cosmovisión bíblica, ¿sí ven? Y de dos hombres. Eso es los restos que existen. Presuposición de Alá, presuposición de cualquier religión, las presuposiciones seculares de este mundo. ¿Sí ven? Y eso hace que todo se hace como un círculo en este serie, ¿no? Porque comenzamos diciendo que su autoridad al final sería Dios o los hombres. Y es lo mismo con agnósticos y ateos, solamente no saben. ¿Sí, ve? Entonces, cuando estamos aquí hablando de todo esto, básicamente estamos usando las palabras académicas y seculares, es decir, las palabras grandes, para referir a las mismas cosas que ya vimos. No hay diferencia. Entonces, no deja que esas palabras que yo voy a mostrar para que lo ves, ¿sí ven? Te afectan porque realmente entiendes esto aquí. ¿Sí ven? Ya entiendes que su manera de interpretar este mundo es afectada por si conoces a Dios o no. Muy simple. Okay. Y bueno, si hay dos cosmovisiones, entonces hay dos grupos de presuposiciones que existen, que personas pueden escoger. ¿Sí? Por ejemplo, la primera son ese grupo de presuposiciones seculares. ¿Sí? Es decir, puedes escoger cosas como naturalismo o empirismo, pero la meta con algunos seculares es tratar de decir que ellos son neutros, que ellos son objetivos según la evidencia. ¿Sí? Eso es lo que ellos piensan. Es por eso. ¿Sí? Entonces ellos van a decir cosas como la evidencia dice que, y sabemos que eso es una falacia lógica. Evidencia no habla. ¿Sí ven?
Eso se llama cosificando la evidencia. Es los científicos que interpretan esa evidencia que hablan según su cosmovisión. Y sabes que la Biblia muestra eso muy claramente. Por ejemplo, vamos a Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4 y versículo 4, la Biblia dice, y vea que ellos no pueden escapar la Biblia, eso es algo que puedes mostrar a ellos. Deja de probar la Biblia, siempre estás diciendo cosas que están de acuerdo con la Biblia. ¿Por qué no puedes pensar en una manera contra la Biblia? ¿Por qué sigues la Biblia? ¿Sí? Santiago 4 y versículo 4, la Biblia dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí ve? ¿Estás con Dios o el mundo? Dios y los hombres. ¿Sí ve? Dios o el Dios de este siglo, el diablo, que es el Dios de este mundo, que influencia los pensamientos de los hombres. Esos son los únicos dos decisiones que tienes. ¿Sí ve? También hay otros versículos, por ejemplo, Mateo 12 y versículo 30, no vamos a ir ahí, pero Jesucristo dijo que el que no es conmigo, contra mí es, no hay neutro, no hay objetivo, lo que quieren decir estos agnósticos o ateos, eso no existe. ¿Estás con Dios o no? ¿Sí, verdad? También en Romanos 8 y versículo 7 la Biblia dice, ánimo carnal es enemistad contra Dios, y ya sabemos eso, ¿no? Esos pensamientos carnales, esas presuposiciones seculares que ignoran la verdad, o tienen la verdad y lo aguantan con injusticia, vamos a ver eso, ¿sí ven? Eso es contra Dios. No hay otro, eso es una mentira que ellos siguen, ¿sí ven? Esperando que usted, siendo un cristiano, no dice eso a ellos. Como piensas que hay realmente neutro objetivo. Y a veces utilizan eso contra ti. Dicen a ti, tú tienes que probar que Dios existe sin la Biblia. Y la mayoría de cristianos dicen, yo no voy a usar la Biblia, lo que no hay al lado. ¿Cómo así? No. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque piensan que están siendo más objetivos y neutros si ellos ponen la Biblia al lado. Y eso es falso. Estás echando la evidencia de que Dios existe aquí. Esta revelación, eso no es correcto. Debes estar firme encima de su fundamento, que es Jesucristo y la Santa Biblia, ¿no? Okay. Entonces, otra vez, hermanos, okay, ¿la Santa Biblia es su autoridad final o los hombres son? ¿Sí? Esas son las dos decisiones que existen, ya hay punto. Okay. Bueno, el segundo grupo de presuposiciones son las presuposiciones bíblicas que existen. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué hay conocimiento? ¿Por qué hay ciencia en general? Bueno, es porque Dios, ¿sí ven? Por Dios hay posibilidad de ciencia porque Él es la verdad y puede darte verdad. Puedes confiar en Él. Y si crees que hay verdad, estás confiando en Dios si lo sabes o no. Estás probando que Dios existe por usted siguiendo verdad. Porque no hay verdad sin Él. Entonces, cuando hay alguien buscando conocimiento, diciendo que ellos pueden saber algo, están probando este libro. Y cristiano debes saber eso y saber cómo puedes probar eso también. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a Proverbios 1. Proverbios 1.
Proverbios 1. Proverbios 1 y versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Sabiduría comienza por el temor de Jehová. ¿Qué es eso? Si te vas a Salmo 19, versículo 9, no vamos a ir ahí, vas a ver en el contexto que el temor de Jehová se refiere a la Santa Biblia, a la palabra de Dios. ¿Sí? El comienzo, el principio de sabiduría era Dios hablando. Es el verbo de Dios. Toda la sabiduría está en Cristo Jesús. ¿Sí? Es por eso que en Romanos 1, en versículo 8, la Biblia dice que hay algunos que detienen la verdad con injusticia. Es decir, dicen que tienen verdad, pero no quieren reconocer que es por medio de Dios y su palabra. ¿Sí? Cristiano, debes saber eso, porque tienes que mostrar eso a ellos. Ellos tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces, es como vas a responder a ellos. Es tratando de mostrar eso a ellos. Bueno, vamos a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2 y versículo 3, la Biblia dice: en el cual, y en el contexto vas a ver que se refiere a Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Sí? Entonces vea que Pablo está diciendo que todo conocimiento está en Cristo. Por eso existe. Porque Dios es eterno y Jesucristo es Dios. Entonces ya estás viendo que hablando en esta manera o respondiendo a esas personas en la manera que estoy mostrando hoy, es bíblico. ¿Sí ve? Dios dio esa misma manera a Pablo. Estamos viendo cómo Pablo piensa. Versículo 8. Colosenses 2:8. Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí ven? Dios o el mundo. Todo lo que hay. Hay dos cosmovisiones, si piensas bien. Solamente la segunda de los hombres tiene muchos colores superficialmente ahí. Pero son lo mismo. Dios o los hombres. Esas son las dos autoridades que existen. Vamos a Tito 1. Tito capítulo 1. Quiero mostrar que Pablo piensa en esta manera. Que debemos pensar como Dios. ¿Okay? Jesucristo siempre dijo: no es leído, o no has leído, ¿cierto? La Biblia dice, está escrito, ¿cierto? Tito 1. ¿Quieres pensar como Dios? Vas a ver, hermanos, que todo lo que estoy mostrando ya te mostré. Pero yo no sé por qué, pero cuando estamos hablando con agnósticos o ateos, queremos pensar que eso es muy diferente de cómo hablamos con personas que creen en religiones. No es. Es más fácil. ¿Sí? Tito 1. Eso no es algo difícil. Y si quieren, ellos pueden justificar su habilidad de pensar. ¿Sí? Y van a quedar, eso no ayuda a nadie. No, usted no ayuda a nadie porque no conoces a Dios. Tito 1 y versículo 9. Pablo dice: reteniendo firmemente la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Y eso es lo que tenemos que hacer. Exhortar con la sana doctrina que está aquí, con la manera de pensar que según mente de Dios, ¿sí? Y la mente de Cristo es la Biblia.
Entonces, ¿tú quieres pensar como Cristo? ¿Qué haría Jesús? Debes chequear lo que Jesús hizo en la Biblia. ¿Sí, no? Debes responder como Dios. Hablar con autoridad y no como los escribas. ¿Sí, no? Debemos retener firmemente la palabra de Dios cuando estamos argumentando sobre la veracidad de la palabra de Dios. Es increíble que hay personas que tratan de probar que la Biblia es la palabra de Dios, no utilizando la palabra de Dios, pensando que hay un problema con eso. Escuchando los agnósticos y ateos que son profesores diciendo que eso es ilógico cuando no es. Porque las personas que dicen eso usan su propio razonamiento para justificar su razonamiento. Están ahí parados encima de su razonamiento para defenderlo. Entonces tú puedes parar encima de su base de razonamiento, su cosmovisión aquí, la Biblia, para defenderlo. Pero la diferencia es que esto fue escrito de Dios. Y Dios puede justificar a sí mismo porque Él es eterno, no tiene principio ni fin. La mente de alguien no puede justificar su existencia. Es dependiente de Dios. ¿Sí, va? Eso es el problema. Queremos escuchar a estas personas como si fueran que lo que ellos dicen es actualmente lógico, pero no es. La mayoría de las cosas que dicen son falacias lógicas. Vamos a Romanos 1. ¿Cuál es el problema? Romanos 1. Vea, porque digo siempre que Juan y Romanos son los libros que un cristiano debe tener su maestría. Porque si vives según Cristo y sabes la doctrina de Cristo en Romanos, vas a tener una vida victoriosa en su camino con Dios en este mundo cristiano. Todo está ahí. ¿Sí, incluyendo Romanos 1, versículo 18. Porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Sí? Ellos tienen verdad. Todos saben que el Dios viviente de ese libro existe. Pero detienen esa verdad con injusticia. Yo no quiero creer eso. ¿Sí? Yo no sé si Dios existe. Sí lo sabes. ¿Crees en verdad, no? Jesús es la verdad. 19. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. ¿Sí? 20. Porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente, a saber, su eterno poder y divinidad, para que queden sin excusa. Y eso es la cosa, hermanos. ¿Sí, no? Esto no es un asunto de evidencia. Esto es un asunto de cosmovisiones interpretando la evidencia que existe en una manera incorrecta. Muchos agnósticos y ateos dicen que no hay suficiente evidencia. Yo creo que la mayoría con ellos nunca van a tener suficiente evidencia. ¿Sí, no? Nunca. Porque la evidencia que ya está es más que suficiente. Solamente rechazan todo eso. Detienen esa verdad con injusticia. ¿Sí, no? Es por eso que debemos atacar su cosmovisión y no necesariamente tratar de explicar la evidencia. Porque el problema con ellos es aquí y acá. ¿Sí ven? Como piensan y su corazón buscando razones de seguir pensando en esa manera incorrecta. ¿Sí ven? Entonces, sí, yo no estoy diciendo, hermanos, que no debes utilizar evidencia. Claro, yo tengo evidencia. Yo solamente estoy diciendo que debemos poner la evidencia en su propio puesto, que es secundaria de su cosmovisión. Si no crees que la vida es su autoridad final, entonces la evidencia aquí no funciona para nada. ¿Sí, ven? Siendo cristiano, esto debe ser su autoridad final.
para que cuando hablas puedes hablar con autoridad, ¿sí ven? Tanto como su Dios. Y como viste en Romanos 1, en estos versículos aquí, hay la creación, eso es evidencia de Dios, como ya leímos, y la conciencia. Entonces, mirando esas dos cosas, ayuda a mostrar que Dios existe. ¿Sí? ¿Por qué hay una creación? Si ves esa pregunta, ¿por qué? Es una pregunta que muchos ateos agnósticos no quieren como evitar o decir que es mejor pensar que no sabemos. Cuando hay una respuesta, y no solamente una respuesta, pero la respuesta correcta. No quieren esa respuesta, porque si hay un creador, ya tengo contabilidad con mis pecados con él. Ya estoy en problemas. ¿Sí ven? Entonces quieren rechazar el creador por la creación. O su conciencia, que muestra que hay alguien que tiene un estándar, ¿sí ven? Dios. Inescapable. Vamos a Salmo 14. Salmo 14. Lo que estoy diciendo hoy no es nuevo, hermano. Yo estaba diciendo todo esto cuando hablábamos de todas esas religiones. Solamente era más fácil verlo porque no fue cubrido con palabras muy bonitas y grandes. Salmo 14, versículo 1 dice, dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. El número 1. El insensato dijo eso aquí, no acá. Aquí. Y nota que está hablando del Dios de este libro específicamente, no cualquier Dios como Alá, no. Dios de la Biblia. ¿Sí ven? Entonces puede ser un insensato si crees en una religión como Islam o no crees en religiones como ateos o no sabes como agnósticos. ¿Sí ven? Si dices en su corazón no hay Dios, estás diciendo porque tú quieres ser su propio Dios en su vida. Y estás rechazando el Dios del libro. No hay neutro, hermanos. Eso no existe. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con algunos ateos y agnósticos es que a lo menos ellos están haciendo o tratando de ser honestos con su posición, diciendo, pues, es que yo no sé, yo quiero saber. Algunos agnósticos realmente quieren saber. Entonces, no son necesariamente insensatos, sino están tratando de entender. Pero ateos dicen que no hay Dios, ¿sí ven? Y a lo menos ellos hablan lo que está aquí en su corazón. Lo que pasa con muchos es que ellos corren a la religión, ¿sí ven? Para dar servicio de labios a Dios, pero rechazan las palabras de Él. Es el mismo problema, ¿sí ven? Solamente hay dos autoridades, como ya vimos. Eso nunca cambió. Solamente estamos hablando con personas que ni siquiera tienen un libro, ni siquiera tienen historia para tratar de usar eso como su manera de seguir su religión o su sistema filosófico, como con los confucianos, budistas, etc. ¿Sí ven? Un agnóstico ateo tiene nada aparte de su mente. Eso es todo lo que tiene. Y su mente no puede justificar a nada. Todo es su opinión. ¿Sí ven? Bueno, hay muchos ejemplos de presuposiciones. Por ejemplo, hay la inteligibilidad racional del universo, confiando en sus sentidos, las leyes de lógica siendo verdaderas en todos los lugares del universo y en todos los tiempos, que no cambian. Moralidad objetiva, ¿sí ven? Uniformidad en la naturaleza, cosas así. Y otra manera de referir a estas presuposiciones se llama las precondiciones de inteligibilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la precondición de que puedes tener razonamiento, conocimiento o sabiduría? Bueno, y la verdad, hermanos, que solamente el Dios viviente puede proveer esas precondiciones. Una persona como un ateo no puede.
¿Sí ven? Por ejemplo, una precondición de inteligibilidad es la moralidad objetiva. ¿Sí ven? Es decir, ¿por qué debemos comportar en una manera cierta con otros? ¿Por qué no somos como los animales que matan y hacen cosas sin sentir algo? ¿Sí ven? ¿Por qué eso existe? Bueno, vamos a Génesis 1. Vamos a ver. Génesis 1. La Biblia tiene las respuestas, claro. Es la verdad. Génesis 1. Génesis 1. Amén, hermano Daniel. Génesis 1. Y versículo 26. La Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí ve? Somos hechos por Dios. Dios es el creador y Él creó la humanidad, los hombres, según su imagen y su semejanza. Y eso incluye la moralidad de Él. ¿Sí ve? Es por eso que tenemos moralidad objetiva, porque Dios, siendo el estándar de moralidad, Él es objetivo y todo lo que Él piensa sobre moralidad es cierto. ¿Sí ves? ¿Okay? Y por eso, siendo creados de Él, somos responsables a sus pensamientos de eso. Porque su moralidad se refiere o se refleja, a la naturaleza de Dios y cómo es Él. Y siendo una imagen de Dios, debe ser como Dios. Una manera que Dios escribió estas como leyes morales eran los 10 mandamientos, por ejemplo, cosas así. Todo lo que está aquí en la Santa Biblia, según cómo debes comportar, su conversación en este mundo cristiano, todo eso refleja la naturaleza de Dios. ¿Sí, no? Y es por eso que conciencia existe adentro de ti. Entonces, otra vez, creación, existes, ¿no? Estás testificando que Dios existe, sí, existes. Eres una creación y hay un creador. Y también Él ponía dentro de ti conciencia. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 14, la Biblia dice. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. ¿Sí? Otra vez, creación y conciencia testifican al Creador, el Dios viviente, que dio moralidad objetiva. ¿Sí? Otra precondición, las leyes de lógica. ¿Por qué hay una norma de lógica en el universo hecho por chances? Bueno, según algunos que creen en evolucionismo o evolución, ¿sí? ¿Por qué hay leyes de lógica? Si el universo fue hecho por chance, no hay razón para tener orden. ¿Sí? Ni siquiera algo tan abstracto como leyes de lógica. Pero sabemos que las leyes de lógica reflejan a la manera que Dios piensa. ¿Sí? Por eso que existe. Dios justifica las leyes de lógica. Y alguien que no cree en el Dios del libro, en Jesucristo, no tiene razón, no tiene justificación. Pero Manuel, hay alguien que cree en Alá o en Buda. ¿Ok? Buda contradició a sí mismo siempre. ¿Tú crees que hay una ley de lógica que dice que todo puede contradecir? ¿Que eso está bien? ¿Sí, y si ellos dicen que sí, puedes mostrarles muy claramente que ellos no viven según eso. Entonces están mintiendo. Están deteniendo la verdad con injusticia.
pero yo estoy adelantando ya. Eso es parte de la estrategia de hablar con ellos, ¿sí? También hay, entre comillas, leyes naturales, es decir, hay una uniformidad de la naturaleza. ¿Por qué eso existe? ¿Por qué yo puedo confiar que en 5 minutos este mundo no va a poner tan frío que todos mueren de una vez? ¿Sí, no? Porque yo creo que la gravedad va a seguir funcionando en el próximo 5 minutos para que yo no estoy aquí así levitando del piso. No. Vamos a Génesis 8. Génesis 8. ¿Por qué puedo confiar que el sol va a subir mañana? Génesis 8. Dice, pero Manuel, todos saben eso. Sí, pero sabiendo no significa por qué es. Si ves una pregunta diferente. Yo entiendo que todos saben estas cosas, pero no pueden explicar por qué. Cristiano, tú puedes. Génesis 8 y versículo 22, la Biblia dice, todavía serán todos los tiempos de la tierra, a saber, sementera y siega y frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Eso era Dios hablando con Noé, prometiendo eso según su concierto sempiterno. ¿Sí va? Eso es porque Dios es la persona que provee esta uniformidad en la naturaleza. Pero Manuel, ¿estás diciendo de uniformitarianismo? ¿Eso es cierto? No, que eso es diferente. Uniformitarianismo asume que los ratos de cambio de cosas en el pasado sigue siendo lo mismo siempre. Y no creo eso porque había un diluvio. Y después del diluvio había temporadas, ¿sí ven? La Biblia muestra que había cambios. Pero yo puedo confiar después de Génesis 8, versículo 22, que voy a tener día y noche, sementera y siega y todo eso. ¿Sí ven? Y eso explica por qué milagros pueden pasar, ¿sí ven? Porque si Dios es la persona que aguanta y hace que haya uniformidad en la naturaleza, Él puede ser un milagro, que es más grande que la naturaleza, porque Él es sobrenatural, ¿sí ven? Y Él no está quebrando una ley natural. Él hizo ese, entre comillas, ley. No es realmente una ley, depende de Él, ¿sí ven? Entonces, si Él no quiere hacerlo, eso está bien. No es ilógico. ¿Sí? Dios es un agente personal que decidió hacer las cosas en esta manera y Él tiene derecho a decidir hacer las cosas en otra manera. Él tiene voluntad libre, ¿no? Entonces, por eso, que el futuro será como el pasado. ¿Por qué tenemos esa expectativa? Por Dios. Aparte de Él, no puedes asumir eso. Pero Manuel, el pasado siempre era así, entonces, ¿podemos usar el pasado para asumir el futuro? No. Todo puede ser diferente en 5 minutos, tú no sabes. No tienes una justificación para pensar en esa manera, pero yo sí. Porque Dios viviente, Él sabe el futuro, número 1. Y Él es la persona que está aguantando la naturaleza en esa manera. Todo constituye por Él, subsiste por Jesucristo, Colosenses 1. Y por eso que puedo confiar hasta que llegamos a la tribulación. ¿Sí? Puedo confiar que el futuro será casi igual como el pasado en maneras. No en todo, pero en maneras según la naturaleza. Si ve, cristiano, todas las cosas que gente como asumen que son sin razón, usted conoce la razón. Es Dios. Y tienes que mostrar eso a ellos. Su cosmovisión no refiere a Dios para nada, entonces no tiene justificación para sus pensamientos, para nada. También, confianza en sus sentidos y memoria. Y eso por la imagen de Dios, ¿sí?
la semejanza de Dios. Por eso que podemos confiar en nuestros sentidos, que cuando toco algo, estoy realmente tocando algo. Esto no es una ilusión. No sabemos que hay personas que piensan que todo ese universo es una ilusión. Pero cuando ellos dicen eso, solamente dicen, ok, dame su billetera, yo quiero su plata. Porque no importa, todo es ilusión. Eso no está pasando. ¿Por qué ellos no hacen eso para seguir, ¿sí ven? Para seguir su cosmovisión? Porque ellos saben que eso es una mentira. Están siguiendo esa mentira para rechazar a Dios. Ellos creen lo que tocan. Ellos creen en lo que ven, ¿sí ven? Sus 5 sentidos. Podemos confiar en ellos por Dios. También su memoria. ¿Sí ven? Y hermanos, yo sé que mi memoria no es perfecta. Pero yo puedo confiar en mi memoria. Yo confío que cuando pienso en algo en el pasado, estoy tratando de pensar en eso en una manera verdadera. Y muchos confían en su memoria. Y sabemos que hay algunos que tienen problemas mentales que no pueden. ¿Sí ven? Pero es por Dios que podemos confiar de una manera, porque técnicamente, sin Dios, todos nosotros debemos pensar como si fuera que nuestra memoria no es algo confiable para nada. ¿Sí ven? Pero Dios es eterno. Él tiene todo conocimiento. Él es omnisciente. Entonces, si Él es omnisciente, Él puede aguantar memorias en mi alma que son manifestados por mi cerebro, ¿sí ven? En mi alma, para que cuando yo decido pensar en eso, yo puedo confiar en esa memoria. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Valor humano y voluntad libre. Si no hay valor en los humanos, entonces no hay problema asesinando a personas, pero nadie piensa así. No hay problema no dando comida a alguien porque yo tengo que sobrevivir, pero nadie piensa así. ¿Por qué refería a eso? Porque según la evolución, lo que Hitler hizo estaba bien, él solamente estaba sobreviviendo. Pero muchos dicen que son evolucionistas, dicen que eso era incorrecto porque eso no beneficia a la sociedad. Porque beneficiando a la sociedad es algo bueno. ¿A dónde llegaste a tener cosas buenas o malas? ¿Sí ven? Este valor que tienes para personas no tiene justificación aparte de ellos siendo de la imagen de Dios en una manera u otra. ¿Sí ven? Que fueron creados del Señor. Por eso tienen valor. Y cada persona, incluyendo los que ya concibieron y siguen ahí en el vientre de su mamá, lo siento, esta gente loco en Nueva York. ¿Okay? El gobierno loco por allá. Pero bueno, eso es otro mensaje, ¿no? ¿Okay? Y voluntad libre. Es increíble, hermanos, que hay tantas personas que por su sabiduría y todo eso quieren rechazar la voluntad libre. Pero ellos no viven según eso para nada. Y eso incluye agnósticos y ateos. Que hay algunos que tratan de decir que todo fue destinado si Dios existe porque Él puede ver todo. Y Él sabiendo y viendo todo significa que todo ya es hecho. Y eso no es cierto. Están asumiendo eso. Y la cosa rara es que ellos dicen esas cosas, pero ellos quieren justicia por medio de un juez del gobierno sobre algo que fue hecho contra ellos. Y si realmente creyeron que no hay voluntad libre, no puedes echar la culpa a esa persona. Debes echarlo a Dios que hizo que la persona hacía ese pecado, bla, bla, bla. ¿Sí ven? O cuando ellos reciben un boleto para, cruzando el límite de velocidad en autopista, algo así, deben decir a la policía, ¿ya? Díselo. Dice a la policía que yo no tenía control en eso, era mi destino. ¿Tú crees que la policía va a creer? En serio. Vívelo. Sigue su creencia, pero ellos saben que eso es mentira. Entonces dicen una cosa y hacen otra. Hipócrita. ¿Sí ven?
Racionalidad en discusión. Que cuando estoy hablando con ustedes, yo estoy pensando y confío que Dios está ayudando a ustedes a entender las palabras que salen de mi boca. Que puedes entender si algo es racional o no, ¿sí ven? Que podemos razonar. Podemos razonar porque Dios es un Dios de razón. Y Él quiere estar en cuenta con todos. Él quiere que usted estés aquí razonando con Él para que puedas por fin reconocer que necesita a su Hijo Jesucristo y que puedes confiar en Él en lugar de usted mismo, ¿sí ven? Y eso existe porque somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Dios es razonable. Nosotros podemos razonar. Gloria a Dios. Okay. Pero a veces vas a escuchar cosas, por ejemplo, escuché, Manuel, es que los agnósticos creen y usan todo esto. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que no pueden usar esto sin Dios. Yo estoy diciendo que no pueden justificar a ellos utilizando eso sin Dios. ¿Sí la diferencia? Entonces, cuando dices que ellos pueden utilizar todas esas precondiciones de inteligibilidad, eso es algo que no pertenece al argumento. Eso es una falacia lógica. Y uno que es muy común en estos días. ¿Sí ven? Sí, puedes hacerlo. Eso no tiene que ver por qué puedes hacerlo o cómo tienes la capacidad de hacerlo. Solamente me está diciendo algo que ya sabe, que ya sé. Yo sé que puedes. Por eso estoy hablando contigo. El problema es que tú no quieres reconocer por qué puedes. Porque Jesús es la razón. No te gusta a Él, ¿cierto? Okay. No tienen justificación para creer o usar estas precondiciones de por medio de su cosmovisión. Okay. Entonces, hermanos, su meta es mostrar que la cosmovisión secular contradice a sí mismo. Eso es lo que quieres hacer. Y si ellos no quieren reconocer que ellos son básicamente hipócritas o están mintiendo a sí mismos para seguir su creencia falsa, como con los religiosos, solamente puede decirles, ok, bueno, voy a orar para usted. Si ve que no hay una diferencia, eso es exactamente lo que hicimos todo este tiempo con las religiones. ¿Sabes qué? Ateísmo es una religión, entonces. Solamente estás confiando en humanos. Entonces, voy a darle un poco diciendo que a lo menos son más honestos sobre su creencia comparado a las religiones, pero es el mismo problema. ¿Okay? Por ejemplo, relativismo es algo muy popular con esa cosmovisión mundial o secular. Por ejemplo, alguien que cree en relativismo van a decir cosas como, Manuel, no hay absolutos. Ok, y yo puedo responder, eso es cierto absolutamente. Ellos van a decir, a veces dicen sí, y después piensan, y yo, piensa en lo que dijiste, y ya, yo no tengo que hablar con usted. Eres ilógico. Pablo estaba orando que podía ser entregado a personas tan ilógicas. Creo que fue en 2 Tesalonicenses 3. No hay absolutos. ¿Eso es cierto absolutamente? Sí. ¿What? Eso contradice a sí mismo. Y algunos se dan cuenta de su pregunta y dicen nada. Y a veces eso puede abrir la conversación. Si ellos dicen nada, dicen, tiene un punto ahí, nunca pensé en eso. Gloria a Dios, ya puedes hablar con ellos sobre Jesús. La verdad. Porque la verdad es una persona, no es un concepto. Confucianismo otra vez, ¿sí ven? La verdad es una persona, no un concepto. Agnósticos y ateos son como enseñados en creer en axiomas, algo así, en conceptos, pero no la persona que puede dar ese concepto a todos, ¿sí ven? Requiere una persona para dar algo a otro.
Conceptos no hacen nada. Leyes no pueden hacer cosas. No es por la ley de gravedad que estamos aquí. La ley de gravedad describe gravedad. Y gravedad es una manera que Dios aguanta este mundo y consiste por su palabra. ¿Sí va? O puedes escuchar esto. Eso es su verdad, no el mío. ¿Ah? La verdad no existe así, ¿cierto? Entonces puedes decirles, la verdad es subjetiva. La verdad es subjetiva. Eso es una buena pregunta, ¿no? ¿What? Eso no es verdad si es subjetiva. Eso solamente es su opinión. Y yo no estoy aquí predicando mi opinión, estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sí ven? Y cuando Dios habla, Él no está dando opiniones, Él está dando la verdad. Yeah. O empirismo. Otra palabra para esto es verificacionismo, pero no tienes que preocuparse con eso. Empirismo dice, básicamente, toda verdad es encontrado por observación empírica. Toda la verdad es encontrado por ciencia natural, algo así. ¿Sí, no? Necesitas evidencia para probar eso. No tienes evidencia de eso, Manuel, sobre su Dios. La Biblia no cuenta. Sí, vamos a ignorar la Biblia, ¿sí? La evidencia histórica no importa. ¿Sí ven? Ya están. Si ve que personas que creen esta cosmovisión secular son muy buenas en votando ciencia que existen para seguir en su creencia falsa. Eso es deteniendo la verdad con injusticia, hermano. Tú no puedes votar verdad solamente porque no te gusta. Oh, ok. Puedes hacerlo para un tiempo, pero ¿sabes qué? Vas a recibir consecuencias por sus acciones, por sus decisiones. Entonces, sigue como quieres en este mundo. Qué bueno que Dios te dio misericordia hace 70 años o lo que sea. Pero vas a recibir las consecuencias de sus decisiones. Okay. Vamos a pensar en esa oración. Toda verdad es encontrada por observación empírica. ¿Ok? Pero ¿cómo sabes que esa oración que ya dijiste es cierta? ¿Puedes probarlo con observación empírica? No. Ellos solamente están diciendo eso arbitrariamente, ¿sí ven? Porque asumen que hay verdad, ese concepto de verdad, de leyes de lógica, de razonamiento existe. Que la ley de no contradicción existe. Entonces, por eso quieren decir esa cosa, pero no quieren hablar de todo eso detrás, ¿sí ven? Y por eso lo que dicen no pueden probar por ciencia natural. Yo no puedo estar ahí haciendo un experimento sobre una caja o algo así, por eso saber, ¿sí, que verdad existe? Eso no hay una cosa que se llama verdad que puedo estar ahí como estudiando o investigando. Yo no puedo poner 5 mililitros de verdad en un cilindro guaguado. Yo no puedo hacer eso. Porque verdad es algo abstracto, ¿sí, no? Bueno, y la cosa que quiero mostrarles, hermanos, que Jesús habló de eso. Esto parece mucho como una parábola que Jesús dio. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7. Mateo 7 y versículo 24, la Biblia dice, pues, cualquiera que me oye estas palabras, y Jesús está hablando, y las hace, compararle al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y puedo pensar en la lluvia, los ríos y los vientos como toda la sabiduría de este mundo. ¿Okay? Y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre roca y Jesús es la roca, ¿sí ven? ¿Estás escuchando a Jesús? 26.
Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, como los agnósticos, ateos, religiones del mundo, etc., compararle al varón insensato que edificó su cosa sobre arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue su ruina grande. ¿Sí? Y voy a leer los últimos 2 versículos, pero ya entiendes. Ellos no están edificando encima de la roca Jesús, están edificando todo encima de arena. Y arena es muy fácil de destruir con vientos. Por ejemplo, mostrando sentido común. Eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Su forma de pensar no es lógico, hermanos. Versículo 28. Y fue que como Jesús acabó esas palabras, las gentes se espantaban de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad, ¿sí ven? Y no como los escribas. Eso es lo que quieres hacer, ¿no? Quieres decir la verdad, ¿no? Quieres que ellos dejen de hablar contigo sobre esas cosas, ¿no? Porque no vas a estar ahí disfrutando con ellos de la filosofía y todo eso, no. La Biblia dice, Jesús es la verdad, esto es, y yo sé. Eso es un cristiano, porque sabemos que tenemos la vida eterna, ¿no? La vida eterna es Jesús. ¿Tienes a Jesús? Y también, ¿okay? Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Sabemos que Romanos 1 dice algo como que diciéndose ser sabios fueron hechos insensatos. ¿Por qué? Porque ellos ya están rechazando a Dios, rechazando al Creador, ¿sí ven? Y es por eso que 1 Corintios 1, Primera de Corintios 1 y versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿En dónde está el sabio? ¿En dónde la escriba? ¿En dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Claro, porque la insensatez de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres de este mundo, como dice en 1 Corintios. Creo que dice eso en versículo 25. Vamos a ver. Porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Sentido común, hermano. Yo entiendo que el sentido común ya no es común. Ese mundo está lleno de mentiras. Llenado de mentiras. Que el sentido común ya no existe. Bueno, no existe superficialmente por las bocas de personas, pero sigue adentro de ellos, porque tienen la verdad, pero detienen la verdad con injusticia, ¿sí? Y el cristiano debe ser listo a mostrar eso. Bueno, ¿cuál es su estrategia para responder a esas personas? Según Dr. Lyle, él le gusta referir a esto, la estrategia no responde, responde. Déjame explicar. Vamos a Proverbios 26 y segunda de Timoteo 2. Proverbios 26. Proverbios 26 y segunda de... Recuerda que son insensatos esas personas. Pues además, no todos, pero los que quieren como atacar y hablar contra ti, usualmente son insensatos. Hay algunos que sinceramente no saben nada, son agnósticos, pero no saben y quieren saber. Y depende de su discernimiento cristiano, es reconocer eso para que pueda decidir cómo debes responder. ¿Sí, siguiendo ese guía del Espíritu Santo. Proverbios 26 y versículo 4. Nunca respondas al insensato conforme a su fatuidad, porque no seas como él también tú. No responde. ¿Sí? 5. Responde al insensato conforme a su fatuidad, porque no se estime sabio en su opinión. Y puede decir, eso parece como una contradicción. No es. Voy a darte ejemplos. ¿Okay?
Segunda Timoteo, ¿cómo debemos hacer esta estrategia? Segunda de Timoteo 2 y versículo 24 dice, y el siervo del Señor, eso es usted, cristiano, siervo, ¿sí? Y el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces no estás ahí buscando peleas, ¿sí? Tenemos que contener por la fe, hermanos, pero eso no significa que estamos buscando pelea. La pelea llega a nosotros, ¿sí? No ser contencioso, sino manso. Manso, primera de Pedro 3. Sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre instruye a los que resisten, por si quizá Dios les dé que se arrepientan y conozcan la verdad. ¿Sabes que Dios va a usar a ti, cristiano, para dar la verdad a ellos, luz? Su espíritu, dando convicción a ellos, ¿sí? Y puede ser por ellos que puedan arrepentir de su manera de pensar, esa cosmovisión basurita, y buscar a Dios, buscar a Jesús. Entonces, eso es la estrategia, pero debemos hacerlo de una manera mansa, ¿sí? Apto para enseñar. Por ejemplo, puedes escuchar cosas como, hermanos, soy naturalista. Prueba lógicamente cómo fue que el universo tiene 6,000 años de edad. Ok, hay problemas ahí. Si eres naturalista, ¿cómo puedes tener lógica? ¿Sí, va? Entonces, no responde. No crea un naturalismo. Eso es falso porque Dios existe. Dios es sobrenatural. Si eso es no respondiendo. Responde. Pero, si creía naturalismo, okay, sería imposible probar algo porque no hay leyes de lógica. Y puedes explicar por qué. Porque el naturalismo dice que no hay cosas aparte de las cosas físicas. Y conceptos como las leyes de lógica no son algo físico. Son conceptos abstractos, ¿sí? Hechos por un mente, que existen sin cambio, sin variedad en todo el universo y en todos los tiempos. Hay solamente una mente que puede hacer eso, Dios. Otro ejemplo. Puede ser que estás hablando con alguien mucho y ellos se frustran porque siempre estás dando la Biblia y ellos dicen, la Biblia tiene contradicciones. ¿Okay? Hermano, sí, dependiendo de la situación, puedes decir, tú tienes un ejemplo de eso y puede ser que tienen uno y puedes mostrarles que no es una contradicción por leyendo el contexto, ¿sí? O leyendo exactamente cómo es, o dando una comparación, las 3 reglas que ya vimos. Y puede ser por eso, porque ellos realmente están buscando verdad, que van a recibir lo que dice. Pero si ya estaba argumentando mucho, a veces personas dicen cosas así arbitrariamente para tratar de ignorar lo que dices. No responde. La Biblia no tiene contradicciones porque Dios dice la verdad. Responde. Pero si tenía contradicciones, ¿por qué hay un problema con eso según su cosmovisión? Ni siquiera tienes una ley de cosas que no deben contradecir. Explícame cómo el naturalismo tiene eso. Explícame cómo su cosmovisión puede justificar la existencia de una ley así. ¿Sí? Hay hindúes que dicen que ese concepto de cosas que no deben contradecir, eso es un concepto occidental, no queremos eso. Eso está bien si cosas contradicen, pero ellos no viven así, ¿sí? Nadie vive así. Algo no puede estar y no estar en el mismo momento, eso no tiene sentido. ¿Okay? En la misma manera y existencia. Antes de alguien dice, sí, hay aire, pero no puedo verlo. Eso es diferente a qué estás refiriendo. Pero me entiendes, ¿sí? Número 3. No puedes enseñar creación en escuela. Es mentira a los niños. ¿Sí? Y eso es una falacia lógica que se llama el epíteto, ¿sí? De suplicando la pregunta. Agregando palabras emocionales. Piensa en los niños, piensa en ellos. ¿Sí? Como si fuera que eso puede dar
razón de por qué debes rechazar la creación de Dios. Creacionismo, puede llamarlo así. Que Dios creó todo. Eso no es una razón. Pero ese lenguaje emocional es muy eficaz para persuadir a algunos decir, sí, no debes enseñar eso no es ciencia. Como si fuera que evolución es ciencia. ¿Verdad? No responde. No es una mentira, es la verdad. Y es bueno para enseñar en la escuela. Responde. Pero si lo que dices es cierto, ¿okay? Porque eso es malo en su cosmovisión. Porque hay un problema en enseñando algo falso a personas. Puede ser, según la evolución, que eso me da más chances para sobrevivir si yo estoy enseñando mentiras a los niños. Eso no es beneficiado para la sociedad. ¿Ok? Eso ayudó a Hitler mucho. Vean lo que pasó allí en Alemania, en la historia, cuando alguien pensó en esa manera evolucionista. ¿Sí, no? Otro ejemplo, y terminamos aquí. El Dios de la Biblia es malo porque mata a niños inocentes. Otra vez, un epíteto de suplicando la pregunta. Imagino que van a recibir versículos en Primera de Reyes, cosas así, con Eliseo. Van a tener su ejemplo que ellos encontraron en internet, ¿cierto? No responde. Él no es malo. Él es bueno y el estándar de bondad. Hay bueno por Dios y por eso hay malo. Sin Dios no hay bueno, ¿sí? Eso no existe sin Él. Responde. Pero sin Dios, ¿cómo sabes quién es bueno o malo o inocente? Explíqueme cómo hay inocencia sin Dios. Puede ser que yo puedo pensar cuando yo estoy matando a esos niños que eso está bien. Para mí, es mi opinión. Eso no es moral. Porque hay un estándar de moralidad entonces. ¿Sí, verdad? Y bueno, con eso hay dos maneras de utilizar esta estrategia para responder a personas. Y vamos a ver todo eso en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar sobre cosmovisiones y el afecto que tiene en la manera de que personas piensan. Ayuda a nosotros a confiar en la cosmovisión bíblica, porque es cierto, estamos encima de la roca. Y ayúdanos a mostrar eso a personas que no reconocen eso de cristianismo, que piensan que cristianismo es una estupidez y bobada de la historia, etcétera, etcétera, Señor. Son personas que son ignorantes. Entonces debemos mostrarles que son ignorantes, ¿no? Según su guía, obviamente. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.